Piero Cohen. Es emprendedor centroamericano, cofundador y CEO de Osmo, una billetera digital para compra y venta de Bitcoin en Latinoamérica. Recibamos en el Summit Financiero al licenciado Piero Cohen. Pues a diferencia de lo que muchos pueden pensar, no les vengo a hablar esta mañana ni de una nueva tecnología, ni de una industria riesgosa, ni de hacerse rico de la noche a la mañana. Más bien les vengo a hablar de cómo conservar y proteger su patrimonio a través de un activo de inversión público al cual todo el mundo tiene acceso, que los inversionistas más grandes y conservadores del mundo están empezando a incluir en sus portafolios. Les vengo a hablar de Bitcoin. Pero antes de adentrarnos en Bitcoin, quisiera pasar y reconocer ciertos mitos y concepciones erradas comunes en torno a Bitcoin. No tengo tiempo ahorita para desmentir cada una de ellas, pero espero que al final de la presentación sea claro de que cada una de estas es nada más que un mito y una concepción errada. Así que empecemos. Y vamos a empezar con ¿qué es Bitcoin? Pues Bitcoin es la primera moneda digital. Fue creada en el 2009. Y Bitcoin permite transacciones seguras y directas entre personas sin ningún intermediario. Bitcoin funciona sobre una tecnología que se llama blockchain, que en español significa cadena de bloques. Y esta famosa blockchain funge como un registro público o un libro contable que está 100% descentralizado. ¿Qué significa eso? Significa que no hay una entidad única que lo controle. No hay una sola empresa o un solo banco central o gobierno que controle este registro de transacciones que es público para cualquier persona del mundo que tiene acceso a Internet se pueda meter a verlo y a revisarlo. Y esta red de Bitcoin está compuesta por millones de participantes distribuidos a nivel global. Alrededor del mundo hay millones de personas que forman parte de la red de Bitcoin. Lo que esto hace es que Bitcoin sea resistente a la censura y también a las interferencias de gobiernos o de cualquier hacker. En otras palabras, dado a que Bitcoin es descentralizado, Bitcoin en sí no puede ser hackeado. Y las cosas que les mencioné son sumamente importantes, pero en el ámbito de inversión, una de las cosas más importantes que tenemos que considerar es que Bitcoin es escaso. Solo habrá 21 millones de Bitcoin en la historia. Nunca podrá haber más de 21 millones de Bitcoin. ¿Por qué? Porque así se hizo. Y a menos que todos los millones de personas que son parte de la red se pongan de acuerdo para imprimir más Bitcoin, simplemente no se puede, solo habrán 21 millones de Bitcoin. Tomando las cosas que les mencioné en cuenta, podemos ver que Bitcoin a través del espacio es el medio de intercambio más poderoso y útil que ha existido, porque se puede transaccionar a nivel global a cualquier hora del día. Y a lo largo del tiempo, Bitcoin ha demostrado ser la mejor tecnología para preservar el capital. Y si unimos a estas dos, nos dan el mejor activo de inversión, porque todos los otros activos en el mundo que existen o son muy buenos como medio de intercambio y son bien líquidos, o bien son buenos para conservar el valor a lo largo del tiempo, pero ninguno funge ambas. Así que bueno, Piero, qué bonito que es el mejor activo de inversión, pero hablemos del retorno de inversión. Esta tabla está comparando el S&P 500, el índice de Dow Jones, el retorno de bonos de tesoro y el retorno del oro a lo largo de los últimos 10 años. Y si vemos del 2013 al 2023, Bitcoin es el activo de inversión entre las principales clases de activos de inversión con el mayor retorno en los últimos 10 años. 7 de estos 10 años, Bitcoin ha sido campeón
por mucho. El retorno promedio anual de Bitcoin en los últimos 10 años ha sido de 551%. Ahora veámoslo de otra manera en los últimos 4 años. El S&P 500 es como el estándar oro para inversiones. El S&P 500 en los últimos 4 años ha dado un retorno de inversión del 12.5% anual en promedio. El Nasdaq 10.75% anual, el oro 3.25% anual. Como mencionaba César, la inflación más o menos ronda, o la inflación oficial más o menos ronda el 3.25% anual. Si uno invierte en oro, queda tablas. Mantiene su poder adquisitivo, no pierde valor ni poder adquisitivo sus ahorros. Pero obviamente está mejor invertir en el Nasdaq, que te da 12.5%. Ahora comparemos esto con el retorno promedio anual que ha dado Bitcoin en los últimos 4 años. No hay comparación. Bitcoin, como mencioné, en los últimos 10 años ha dado un retorno de 551% anual en promedio, y en los últimos 4, 97.6%. Si me preguntan a mí en lo personal, no me llama la atención invertir en ningún otro activo, porque simplemente no hay competencia. Aunque hubiera sido mejor comprar Bitcoin hace 5 años y mejor aún hace 10 años, comprar Bitcoin hoy en día sigue siendo como comprar tierra en Manhattan hace 100 años. Y ahora visualicémoslo de una manera diferente. La riqueza global, eso significa todos los activos y todo el dinero que existe alrededor del mundo, representa 906 billones de dólares. Esto es prácticamente cómo se ve distribuida la riqueza a nivel del mundo. De esos 906 billones, 330 están en bienes raíces, 300 billones están en bonos de tesoros, 120 están en cash, ya sea en efectivo, en papel o en cuentas de banco líquido. Arte, 18 billones. Acciones, de todas las acciones de todas las empresas en el mundo, representan 115 billones. Y al día de hoy, ese cuadrito pequeño naranja que ven en la esquina representa 1.3 billones de dólares, que es la valorización o la capitalización de mercado de Bitcoin hoy en día. Entonces, puede ser insignificativo, pero ya se ve en el mapa de la riqueza global. Bitcoin está aquí para quedarse y no podemos seguir ignorándolo. Ahora hablemos de predicciones de, bueno, si todavía es como invertir en Manhattan hace 100 años, pues veamos a dónde puede llegar el precio de Bitcoin. Estas predicciones no me las inventé yo. Estas las presentó recientemente el presidente de la junta directiva de una empresa que se llama MicroStrategy, que cotiza en bolsa. Él se llama Michael Saylor, y en la conferencia de Bitcoin en Nashville hace 2 semanas presentó estas predicciones para el precio de Bitcoin para los próximos 21 años. Hoy en el 2024 el precio de Bitcoin, por lo menos cuando hice esta presentación, rondaba los $65,000. Esta mañana está alrededor de los $61,000. Representa, como les mostré, de todos los activos a nivel del mundo, el 0.1%, y tiene una valorización o una capitalización de mercado de 1.3 billones de dólares. Vayámonos a 21 años de hoy, al año 2045. Michael Saylor dice que de una manera pesimista, una predicción pesimista, considera que el precio puede estar en 3 millones de dólares. Eso representaría el 2% de los activos a nivel del mundo, a nivel global, y representaría un market cap de 68 billones de dólares. Si empezamos a invertir en Bitcoin hoy en día, de aquí a 21 años, si se cumple la predicción pesimista, tendríamos un 21% de retorno de inversión anual. Si nos vamos a la neutral, es que el precio de Bitcoin está en 13 millones de dólares por un Bitcoin. Recuerden, hoy en día el precio de Bitcoin está a $60,000. Pero pongamos que llegamos a la predicción neutral, en 21 años vale 13 millones de dólares cada Bitcoin. Representaría el 7% de los activos del mundo y nos daría un retorno anual, si empezamos a invertir hoy en día, del 29%. Y si nos vamos a la predicción optimista, Michael Saylor dice que no es descabellado de que un Bitcoin valga 49 millones de dólares en 21 años, que nos daría un retorno de inversión anual de 37%. Yo no sé ustedes, pero yo no conozco
otro activo de inversión que con fundamentos pueda proyectar un retorno a los próximos 21 años como estos. Tomemos en cuenta la neutral, que un Bitcoin vale 13 millones de dólares y eso representa el 7% de los activos a nivel del mundo. Así se vería Bitcoin. No sería el más grande, pero definitivamente podemos apreciar que como es tan fácil adquirir Bitcoin, es más fácil que adquirir Bitcoin que una casa o que una marca o que arte, ya que es más líquido, o que acciones, porque la mayoría de gente que no vive en Estados Unidos se le hace sumamente difícil comprar acciones en la bolsa de valores. La gente va a darse cuenta de que es más fácil meter su plata en Bitcoin y van a empezar a meterla. Y no tienen que meter toda su plata, pero con que represente el 7% de los activos a nivel del mundo, así de grande sería. Ahora hablemos de la tolerancia. Sí hay volatilidad. En Bitcoin hay mucha volatilidad en el día a día. Pero, como digo yo, la volatilidad solo existe, o solo te afecta más bien, porque existe la volatilidad de igual manera, pero solo te afecta si revisas el precio a cada segundo. Solo porque tenemos acceso a ver el precio de Bitcoin en nuestro celular cada segundo del día, no significa que lo deberíamos de estar haciendo. Como cuando yo compro una propiedad, no mando a que me avalúen la propiedad todos los días. Compro la propiedad, me olvido de ella y a los 4 años, 8 años, 10 años que quiera desarrollar esa propiedad o volverla a vender, mando a que me le haga un avalúo a la propiedad. Entonces, lo mismo debería de ser con Bitcoin. Yo lo que hago es comprar Bitcoin y olvidarme de él y le reviso el precio muy de vez en cuando, pero no estoy pegado al precio porque si no me daría un estrés horrible y prefiero no estresarme. Así que, aunque mucha gente piensa que la volatilidad es un riesgo, más bien la volatilidad en el corto plazo no es un riesgo, es una gran oportunidad para acumular más Bitcoin. Pero hablemos de qué toleramos hoy en día. Algo que, aunque nos guste o no, y César lo mencionó en su charla hace un ratito, nuestra plata pierde valor todos los días. Si tienen plata guardada, si tienen plata en el banco, esa plata está perdiendo poder adquisitivo a diario. Y si no me creen, pues veamos esto. César mencionó que el índice inflacionario oficial es del 3% anual, pero eso es mentira. Los índices inflacionarios registrados por entidades privadas o por empresas suelen ser más atinados que los que nos dicen los gobiernos. Veamos el índice inflacionario campero. En 1980, un menú campero que sigue teniendo la misma cantidad de pollo, la misma cantidad de pan que el menú campero de hoy en día, valía 1 quetzal y 10 centavos. Hoy en día el mismo menú campero vale 43 quetzales. Eso significa que ha habido una tasa de inflación anual del 8.7% si comparamos los precios de campero de 1980 al 2024. Muy lejos del número oficial del 3%. ¿Qué significa esto? Significa que cuando ustedes vayan a invertir en algo, tienen que por lo menos apuntarle a un retorno del 8.7% para terminar tablas. La situación económica global está fatal. Es sumamente difícil encontrar algo que te dé un 8.7% con poco riesgo. Si invirtiéramos en el S&P 500 o en algún índice como el Dow Jones, pues nos daría 12.5% en promedio de retorno anual. Y si consideramos que la inflación real es 8.7%, pues terminamos con 4%. Bueno, no está mal, pero la verdad es que pudiera ser mejor. Si invierten en Bitcoin o si hubieran invertido en Bitcoin hace 4 años, el retorno anual en promedio hubiera sido del 97%. Si consideramos que la inflación real es del 8.7%, pues terminamos con un neto del 90% de retorno anual. Yo no sé ustedes, pero yo no conozco otro activo de inversión que me pueda dar estos retornos. De nuevo, con muy poco riesgo. Ahora veamos por qué es que sucede estos cambios de precios radicales de que un menú campero valía 1 quetzal y 10 centavos en el 80 y ahora vale 43 quetzales. La línea roja es cada vez que Estados Unidos imprime dinero, imprime dólares o emite dólares. Y la línea gris es la masa monetaria del dólar.
Eso significa cuántos dólares hay en circulación. Si nos fijamos, entre más imprime Estados Unidos en la línea roja, pues se va acumulando la masa monetaria. Y en el 2020 pueden ver un tirón cuando Estados Unidos durante la pandemia imprimió o emitió más dólares en 18 meses de lo que había emitido en su historia como país independiente. Entonces, ¿qué pasa cuando un país del cual todos dependemos, nos guste o no, imprime tanta plata? Pues nuestro poder adquisitivo se diluye. Esta es otra manera de ver la misma gráfica. Esto muestra cómo desde 1913 hasta el día de hoy el dólar ha perdido 97% de su poder adquisitivo. Regresemos a esta gráfica. Es prácticamente la inversa. Otra manera de verlo, o si se fijan, entre más plata imprime Estados Unidos, menos poder adquisitivo tenemos nosotros. Otra manera de verlo es invertir esta misma gráfica y sobreponerla sobre esta, y podemos ver que hay una correlación directa, que entre más dinero Estados Unidos imprime, menos vale nuestra plata. Cada 4 años el súper prácticamente se duplica en precio, y no porque cultivar tomates y cultivar café sea más difícil o requiera de más esfuerzo, es simplemente porque nuestra plata cada día vale menos. La inflación diluye el valor de los activos financieros. Creo que eso quedó claro después de las últimas diapositivas. Pero la inflación es solo la punta del iceberg. Cuando uno va a invertir en algo, y César también lo mencionó, uno tiene que asegurarse de cubrir el riesgo de su inversión. Si uno compra una propiedad, pues tiene que pagar el seguro. Si uno compra oro, a menos que lo tengas en tu casa, pero es muy riesgoso, o si alguien se da cuenta que tenés mucho oro en tu casa, tenés que pagarle a alguien a que te almacene el oro. Si uno tiene una franquicia, tiene que pagar una licencia. Si uno tiene un negocio, tiene que pagar impuestos, y impuestos sobre las ventas, ganancias de capital. Y si uno compra activos físicos, pues también tiene que entender de que existen otros riesgos, que no son riesgos económicos. Hay riesgos de clima. ¿Qué pasa si compro una propiedad en la playa y llega un huracán? Hay accidentes, hay guerra, hay crimen. Hay obsolencia, a como le pasó a la franquicia de Blockbuster. Es otro riesgo que los dueños que tenían la franquicia nunca se imaginaron, de que Blockbuster iba a dejar de funcionar o de servir o de existir cuando ellos adquirieron una franquicia. Son cosas que uno no puede controlar. Obviamente hay riesgos políticos. Haber comprado una propiedad en Venezuela o en Nicaragua hace mucho tiempo, si uno no puede llevarse esa propiedad de un país que va en declive, pues perdiste tu inversión. Y naturalmente hay riesgo de una catástrofe. Bitcoin no sufre de estos riesgos y no sufre de estos aranceles. Bitcoin es 100% digital. Es inconfiscable. Nadie te lo puede quitar y nadie puede disminuir el poder adquisitivo de tu Bitcoin. Bitcoin no tiene fronteras y no tienes que pagarle a nadie ni pagar ninguna licencia para utilizar Bitcoin. Bitcoin no requiere de permisos de nadie. Y Bitcoin no tiene riesgo país. De nuevo, porque es digital, es transfronterizo y funciona en cualquier parte del mundo. Así que hablemos del tiempo. ¿En cuánto tiempo recupero mi inversión? El retorno de inversión es muy bueno. Tiene menos riesgos que las inversiones tradicionales. Pero para entender en cuánto tiempo uno recupera su inversión, tiene que entender los ciclos de Bitcoin. Como les mencioné, Bitcoin tiene 21 millones, solo van a haber 21 millones de Bitcoin en la historia. Sin embargo, esos 21 millones no existen hoy en día. Hoy en día existen alrededor de 19 millones de esos 21 millones. Los próximos 2 millones van a tomar más o menos 120 años en ser minados o en entrar en circulación. ¿Por qué? Porque a diferencia de los gobiernos como Estados Unidos, que imprimen más plata con el tiempo, el código de Bitcoin emite menos Bitcoin con el tiempo.
Bitcoin fue inventado en el 2000, a finales del 2008, principios del 2009, y cuando Bitcoin salió, todos los días entraban 7,200 nuevos Bitcoin en circulación. A los 4 años ocurrió el primer evento que se llama el halving, que corta esta tasa de inflación de Bitcoin a la mitad y se redujo la cantidad de Bitcoin que entraba en circulación de 7,200 Bitcoin al día a 3,600 Bitcoin al día. A los 4 años ocurrió el segundo halving y pasaron de entrar 3,600 Bitcoin al día en circulación a 1,800 Bitcoin. A los 4 años, en el 2020, en plena pandemia, ocurrió el tercer halving y se redujo de 1,800 Bitcoin que entraban todos los días a 900. Y ahorita, en abril de este año, ocurrió el cuarto halving, a donde se redujo de nuevo a la mitad la tasa de inflación de Bitcoin y en vez de entrar 900 Bitcoin en circulación al día, empezaron a entrar 450. Y esto va a ocurrir por 4 años más. Ocurre el próximo ciclo, el próximo halving, se reduce a 225 y cada vez se va reduciendo a la mitad. Y por eso es que va a tomar más o menos 120 a 140 años terminar de minar los últimos 2 millones de Bitcoin que todavía no están en circulación. Pero de nuevo, nunca van a haber más de 21 millones. La oferta de Bitcoin es limitada, sumamente limitada, en su precio está dictado por la demanda. Las líneas moradas que vemos aquí son cada uno de los halvings, cada vez que esta tasa de inflación se redujo a la mitad. Y podemos ver que en el primer ciclo, el retorno de inversión de Bitcoin se multiplicó por un múltiplo de 88. En el segundo ciclo, tuvo un retorno de inversión de un múltiplo de 26. En el tercer ciclo, después del tercer halving, tuvo un crecimiento de un múltiplo de 7x. Y ahorita en abril ocurrió el cuarto halving y está por verse cuánto crece en este próximo ciclo el precio de Bitcoin. Pero a largo plazo Bitcoin tiene una tendencia al alza. Estas dos gráficas muestran la misma información y la misma data, solo que la gráfica de abajo es una gráfica logarítmica, a donde se puede apreciar de que el precio de Bitcoin tiene una tendencia al alza sí o sí. Sí es verdad que hay volatilidad del día a día, pero si uno se aleja, ve de que el precio ha ido creciendo indudablemente. Así que la volatilidad no es un riesgo. La volatilidad es una gran oportunidad para acumular más Bitcoin. Y algo sumamente importante de saber es que al día de hoy ningún inversionista en la historia ha perdido comprando Bitcoin y manteniéndolo por un periodo de 4 años o más. Como les dije al principio de la charla, no les vengo a hablar de cómo hacerse rico de la noche a la mañana. Pero si ustedes están dispuestos a hacer una inversión, como cualquier otra inversión que debería de ser de 3 a 5 años, y no ver el precio de Bitcoin todos los días para no sudar de balde, pues ningún inversionista en la historia ha perdido invirtiendo en Bitcoin y manteniéndolo por 4 años o más. Así que, ¿cómo mitigamos esta volatilidad? Pues hay una estrategia muy buena que se llama DCA por sus siglas en inglés, pero en esencia es una distribución de capital a lo largo del tiempo. ¿Qué significa esto? Comprar la misma cantidad en dólares o en quetzales de Bitcoin con cierta frecuencia. En mi caso, yo compro 100 quetzales todos los lunes. Todos los lunes compro 100 quetzales. No me importa el precio de Bitcoin, está arriba o está abajo, yo compro 100 quetzales. ¿Qué hago con esto? Pues voy promediando el precio que pago por Bitcoin. La línea roja muestra cuando una persona metió $16,300 de un solo en enero del 2018 y la línea azul muestra como una persona fue metiendo $100 a la semana hasta el enero del 2021 hasta haber invertido la misma cantidad, $16,300. Se pueden dar cuenta de que la estrategia ganadora no es meter toda su plata en Bitcoin de un solo, sino ir comprando de a poquitos a lo largo del tiempo. Como les mencioné, Bitcoin no sufre de los riesgos tradicionales, ni de aranceles tradicionales. Y como no hay que pagar seguro y no hay que pagar almacenamiento, Bitcoin de verdad es una inversión pasiva. Y no es algo que solo los hackers en California están utilizando. Las empresas más grandes del mundo ya están aceptando y adoptando Bitcoin y almacenando Bitcoin. Y los bancos más grandes del mundo, incluyendo Wells Fargo, Bank of America, JP Morgan, ya están ofreciendo Bitcoin a sus clientes. Pero tenemos empresas como universidades como Harvard y Stanford que están metiendo
parte de su fondo en Bitcoin porque saben de que no hay un mejor retorno de inversión. Así que regresemos a los mitos y concepciones cerradas de Bitcoin. Bitcoin no es un esquema Ponzi. Bitcoin no lo puede prohibir el gobierno. Simplemente no se puede. A menos que todos los gobiernos del mundo se pongan de acuerdo para apagar el Internet para siempre, no se puede prohibir Bitcoin. Siempre y cuando haya Internet, Bitcoin va a seguir operando. Bitcoin no es una burbuja. No ha existido una burbuja en la historia de la humanidad que después de años de obituarios regrese a romper récords y más fuerte que nunca. No solo lo usan los criminales, menos del 1% de las transacciones son para uso criminal. Y con tanta adopción institucional de universidades, empresas, fondos de pensión, etcétera, el riesgo de que su precio se vaya a cero es prácticamente nulo. Su precio no se va a ir a cero. El riesgo más grande, en mi opinión, es no tener suficiente Bitcoin. El segundo riesgo más grande es confundir cripto con Bitcoin. Criptos hay muchas, hay más de 30,000 criptomonedas, pero Bitcoin solo hay una. Y ahí les dejo de tarea que investiguen cuál es la diferencia entre Bitcoin y el resto. Pero por favor, no lo confundan. ¿Cuánto tiempo toma realizar la inversión? 3 minutos si es tu primera vez. Si no es tu primera vez, te toma menos de 10 segundos comprar Bitcoin. ¿Y cuánto se requiere? Se puede comprar desde un quetzal, la verdad. Pero usualmente en plataformas en el internet se pueden comprar desde $1. ¿Qué recomiendo o qué hago yo según mi opinión personal con mi estrategia de Bitcoin? Yo hice de Bitcoin mi principal inversión y el principal activo en mi tesorería personal. Y convierto todos los ingresos excedentes que me entran al mes a Bitcoin. ¿Qué no se debería de hacer? No renuncien a su trabajo. No pierdan el enfoque en Bitcoin y no se distraigan con 1000 otros proyectos de cripto porque son interminables. Y no utilicen préstamos o comercien con apalancamiento porque por la volatilidad de Bitcoin les puede ir muy mal. Ahora, ¿qué conocimiento necesitan para empezar a invertir en Bitcoin? Aparte de lo que ya les comenté, la verdad es que casi nada. Si tienes internet, si tienes $1, si alguna vez has creado una cuenta en una plataforma digital como Instagram o Facebook, si alguna vez has hecho una transferencia en línea desde tu banca, puedes comprar Bitcoin. Algo que quiero dejar y recalcar es que hay que reconocer que Bitcoin es como un Manhattan digital. Claro está que hubiera sido mejor comprar tierra en Manhattan en 1876, pero yo no tuve esa oportunidad. Y hubiera sido muy bueno comprar tierra en Manhattan en 1952, pero tampoco tuve esa oportunidad. Y hubiera sido bueno comprar tierra en Manhattan en los 80s, pero tampoco tuve esa oportunidad. Y también hubiera sido bueno comprar tierra en Manhattan en el 2013, pero yo lastimosamente no tuve esa oportunidad. Lo mismo ocurre con Bitcoin. Hubiera sido muy bueno comprar Bitcoin hace 10 años, pero si no tuvieron esa oportunidad, no pierdan la oportunidad de comprar Bitcoin hoy. Y por último, quiero hablar de la liquidez. Bitcoin es el activo más líquido en la historia de la humanidad. Se puede comprar y vender las 24 horas del día, 7 días de la semana, en cualquier país del mundo. Se puede convertir a monedas globales, dólares, euros, yen, libra. Se puede convertir a quetzales, colones costarricenses, cualquier moneda del mundo, en cualquier país del mundo. Y por ende, Bitcoin es el mejor activo de inversión. Así que para terminar, 5 razones por las cuales Bitcoin es el mejor activo. Su precio crece de forma exponencial. Su volatilidad en el corto plazo es más bien una oportunidad para acumular más Bitcoin y generar retornos con bajo riesgo. El comportamiento cíclico de Bitcoin lo hace predecible. Bitcoin es el único activo que existe que supera consistentemente la tasa de inflación real. Y el potencial de Bitcoin tiene un potencial de crecimiento de más de 400x. Así que para terminar, quisiera dejarlos con una
frase que dejó escrita el fundador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Podría hacer sentido conseguir alguito de Bitcoin por si acaso se riega la voz. Gracias.